predicación. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos todo el honor y la gloria. Permite, Señor maravilloso, que hoy tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, que podamos ser esa iglesia que tú esperas que nosotros seamos, Señor, esos seguidores de Cristo que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a entender tu palabra, háblame a mí, Señor, para yo poder compartir, Señor, este mensaje, Señor, a la iglesia. Gracias por la oportunidad que nos das de escucharte, de buscarte, de orar a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 11. Y he titulado este mensaje, Oremos por una iglesia que marque la diferencia. Entonces, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué consideramos una iglesia que marque la diferencia? Entonces, muy posiblemente las iglesias se miden por el éxito o el éxito se mide por la cantidad de personas, por lo grande que sean o por los medios de comunicación que manejan o por lo famosas que son. Pero la iglesia que marca diferencia, según lo expresado en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, es algo completamente diferente a esas iglesias o esas mega iglesias que son muy famosas, pero que a veces se olvidan de algunos principios fundamentales que son plasmados precisamente en esta epístola. La iglesia de Filipo está ubicada en una ciudad muy importante de la provincia romana, en Macedonia, una provincia romana. Fue fundada más o menos en el año 357 a.C. y era muy importante porque era un sitio donde pasaba mucho comercio. Era muy importante por el comercio. Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero, llega con Pablo, Silas y Timoteo. Y se convierte en la primera ciudad con una comunidad cristiana en Europa. Entonces, si ustedes quieren saber cuál fue la primera iglesia cristiana europea, fue la iglesia de Filipo. Era una iglesia muy especial. La gente de la iglesia llegó a ser muy amiga y benefactora del apóstol Pablo. Ellos habían enviado ofrendas al apóstol en diferentes ocasiones para ayudarle en sus necesidades. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma y los filipenses se enteraron y me enviaron a un hombre llamado Epafroditos que le llegara una ofrenda para su manutención en estos momentos de dificultad que el apóstol estaba pasando, siendo privado de la libertad. Entonces envían a Epafrodito. Epafrodito se enferma. Después de su recuperación, casi se muere, Epafrodito casi se muere. Después de que él se recuperó, Pablo escribe una carta para esta iglesia que Pablo amaba muchísimo. La iglesia favorita de Pablo se puede decir que es la iglesia de Filipenses. Pablo amaba esta iglesia, era una iglesia maravillosa. Y Pablo, a través de esta carta, les quería agradecer por todo lo que ellos habían hecho por el ministerio y por la vida de Pablo. Entonces, además de agradecerle, Pablo les presenta unos retos y les anima por unas situaciones que ellos estaban pasando. Y pone su vida como ejemplo. Él dice, yo estoy pasando tribulaciones, pero aún con todo esto yo puedo estar gozoso. Yo me regocijo. Entonces, él pone su vida como ejemplo y les invita a estar confiados en el Señor, que continúen cumpliendo su labor a pesar de las circunstancias, que solucionen problemas internos. Aunque era una iglesia muy bonita, tenía problemas internos. Habían personas que se estaban peleando entre ellos y que debían seguir el ejemplo de Jesucristo en humildad, en sencillez, en entrega. Todos estos temas se mezclan en la carta y no es como un tratado sistemático, sino es más como una carta de un amigo. El apóstol Pablo escribe esta carta como un amigo. Pero uno se pregunta por qué Pablo amaba a esta iglesia. Y también se pregunta cuál era la oración de Pablo
con relación a esta iglesia. Entonces, vamos a estar viendo en este primer capítulo, en esta primera parte del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11, cuál era la oración de Pablo y por qué Pablo amaba a esta iglesia. Entonces, lo primero que Pablo oraba era que Pablo oraba con gratitud y alegría a Dios por la iglesia de Filipo. Pablo oraba con gratitud y alegría por la iglesia de Filipo, por las personas que la conformaban, por lo que ellos hacían, por su esfuerzo, porque ellos eran personas dignas de recordar. El verso 3 y 4 dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Pablo daba gracias a Dios cada vez que pensaba en la iglesia de Filipo. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta nosotros como confraternidad. ¿Alguien da gracias a Dios cuando piensa en la confraternidad, en la iglesia chía? Y recordemos que la iglesia no es el lugar. La iglesia es cada uno de nosotros que hacemos parte de la comunidad. Cada uno de nosotros que somos parte de la comunidad. Esa es la iglesia. Cada uno de los que asistimos a la iglesia, compartimos en la iglesia, lloramos en la iglesia. Todos los que hacemos parte de nuestra comunidad de la iglesia. ¿Alguien da gracias a Dios cuando nos recuerda a nosotros como iglesia? Pablo oraba con gozo y en todo momento con alegría por ellos. Y es que Pablo amaba muchísimo a esta iglesia, amaba a cada uno de los integrantes de esta iglesia. Ocupaban un lugar en el corazón de Pablo, y él lo dice en el versículo 8 de una manera tan profunda. Él dice que los amaba con un amor tan sincero, y utiliza un término que se llama esplagnon en griego, que quiere decir que lo amaba desde las entrañas, desde las partes internas. Él dice, lo amo desde el hígado. Dice así, el término en griego es eso, desde lo más profundo, con todas sus emociones amaba, porque era una iglesia especial. ¿Quiénes eran estas personas? Para eso tenemos que irnos a Hechos capítulo 16, que ahí es donde nos cuenta cómo se funda esta iglesia. Entonces, en Hechos nos cuenta cómo Pablo regresa a Jerusalén después de su primer viaje misionero, da unos reportes de todo lo que Dios había hecho, y llegan a unas conclusiones de que sí se podía predicar el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, sin necesidad de que ellos guardaran toda la ley judía. Y ellos deciden volver otra vez a retomar y visitar esas iglesias que se habían fundado. Pablo, su primer compañero era Bernabé, pero ellos dos tienen una discusión, se separan, y cada uno toma su rumbo para seguir la labor del Señor. Pablo se va con Silas, y en ese trayecto conocen a un joven que se llama Timoteo, y se lo llevan para que a través de los tres lleven el mensaje a diferentes sitios. Dios los guía hasta que llegan a un lugar que se llama Filipos. Llegan a un lugar que no había una sinagoga. En Filipos no habían 10 judíos que se reunieran para hablar del Señor. No habían 10 judíos, pero lo que sí encontraron fueron mujeres. Qué bueno que en la Biblia nos menciona que la obra comienza en la casa de una mujer llamada Lidia. Lidia era una empresaria, trabajaba con telas, y ella escucha el mensaje y Dios la toca y ella abre las puertas de su hogar. Entonces, la primera convertida en la iglesia de Filipos es una mujer llamada Lidia, que nos cuenta la Biblia. La segunda mujer que se convierte en la Biblia es una mujer pitonisa, una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que era esclava, y ella tiene un encuentro con el apóstol Pablo y con sus compañeros, y Dios la libera. Entonces, la segunda persona que nos muestra el texto es que era una mujer que era esclava y estaba poseída por un demonio. Esa es la segunda persona que nos muestra el texto de Hechos, que se convierte. O sea, eran personas que de pronto uno diría, yo a estas personas no quisiera que fueran como miembros de mi iglesia. Una persona esclava, desechada, y otra persona muy normal,
una trabajadora. Y por último, por causa de ellos haber orado y esta persona haber quedado libre, esta mujer pitonisa, ellos son encarcelados y son metidos en el calabozo más oscuro de la cárcel. Y ahí Dios permite a través de un milagro y una obra que el carcelero se convierta. Esa noche que ellos estaban cantando himnos al Señor, ocurrió un milagro, ocurrió un terremoto y sucedió que las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron, de la celda se abrieron, y entonces el carcelero pensaba que todos habían escapado y se quería matar, se iba a suicidar, iba a hacerse el harakiri con la espada. Y Pablo le dice, oigan, detente, que todos estamos acá. Y él decía, ahí. Y él escuchó el mensaje, lo aceptó, sacó a Pablo y a Silas de la cárcel y se convirtió en toda su familia. Entonces, qué bonito, aquí nace la iglesia de Filipo. Eran personas normales, eran personas, algunas personas excluidas, otras eran desechadas, otras eran como el carcelero y muy posible también los internos pues de la cárcel, los prisioneros que estaban ahí se convirtieron al Señor. Eran las personas que hacían parte de esta iglesia. Esas fueron las personas que creyeron en el Evangelio. Y qué bonito que eran personas completamente diferentes. Y nuestra iglesia también tiene personas completamente diferentes, con diferente preparación, con diferente estrato social, de diferente color, sexo, de diferentes edades. Qué bueno que nosotros tengamos diferentes personas en nuestra iglesia. Y Pablo daba gracias a Dios por todas estas personas que hacían parte de la iglesia. Nosotros damos gracias a Dios por las personas que hacen parte de nuestra iglesia. Qué bueno que pensemos en eso. Damos gracias a Dios, oramos dando gracias a Dios por las personas de la iglesia. Y Pablo también estaba agradecido, además de conocer todas estas personas, estaba agradecido porque estas personas que de un comienzo habían recibido el mensaje, le habían ayudado a conocer, a dar a conocer las buenas noticias que una vez habían escuchado. El versículo 5 dice lo siguiente, porque han colaborado conmigo, o sea, él estaba agradecido, oraba en actitud de gracias, porque han colaborado conmigo en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Qué bonito esto. Ellos recibieron el mensaje y estuvieron comprometidos en anunciar lo que ellos habían recibido a muchas personas. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con constancia y perseverancia. Desde el momento en que creyeron, Pablo estaba consciente de la labor que la iglesia hacía. Aquí tenemos que empezar a cuestionarnos nosotros y a preguntar. Nosotros estamos comprometidos en dar a conocer las buenas noticias. Pablo oraba agradecido por esta iglesia porque esta iglesia hace así. Qué bueno que nosotros como iglesia oremos para que nosotros anunciemos esas buenas noticias a un mundo que necesita del Señor. Pablo también estaba agradecido por esta iglesia porque ellos no eran una iglesia que fuera perfecta, pero que Pablo entendía que Dios continuaba trabajando en su iglesia y oraba con gratitud por eso. La iglesia estaba conformada por personas imperfectas que Dios iba perfeccionando paso a paso. El versículo 6 dice lo siguiente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Jesucristo vuelva. Qué bueno esto, porque hay algo que nos dice el texto, y es que primero que fue Dios quien comenzó la obra. Dios comenzó la obra en Filipos. Dios permitió que Lidia, que una endemoniada, que un carcelero y toda su familia conocieran el Evangelio. Y Dios permitió y Dios comenzó esa obra en esas personas. Dios comenzó una obra en cada uno de los que hacemos parte de la confraternidad. Cada uno de los que hacemos parte de nuestra iglesia, Dios comenzó una buena obra, no una obra cualquiera, una buena obra, la obra más maravillosa. Y
esa obra la está perfeccionando. Actualmente la está perfeccionando en nuestras vidas. Dios está perfeccionando a través de nuestro andar diario, a través de situaciones, a veces situaciones difíciles, así como cantaba Santiago, ese sufrimiento a veces lo que está produciendo en nosotros es que siga perfeccionando la obra en nosotros. ¿Hasta cuándo la perfeccionará? Hasta que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor. Pablo estaba agradecido y oraba en gratitud porque Dios seguía trabajando en nosotros. Dios seguía trabajando en la iglesia de Filipo y ahora nosotros podemos decir que Dios sigue trabajando en nosotros como iglesia, en la Confra Chía sigue trabajando como iglesia, sigue obrando y estaba agradecido y oraba con gratitud y con alegría porque Dios seguía cumpliendo su labor en nosotros. Pablo también oraba y agradecía a Dios bien por una actitud de la iglesia que estaba comprometida con la causa a pesar de cualquier circunstancia. El versículo 7 dice lo siguiente: y es correcto que piense así de todos ustedes, o sea, de ese cariño y ese amor, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Ellos estaban comprometidos y estaban acompañando en cierta forma a Pablo, aun cuando él estaba en la prisión y ellos estaban lejos en Filipo. Ellos estaban ahí comprometidos, estaban ahí con Pablo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Y la iglesia de Filipo estaba con Pablo en dos formas: ayudándolo económicamente, pero también ayudándolo espiritualmente. Con la visita de Epafrodito le llevaron el amor y le llevaron la compañía que él necesitaba en ese momento. Ellos estaban comprometidos, ellos tenían una actitud comprometida a pesar de las circunstancias. Ellos pudieron perfectamente decir: no, Pablo está ya encerrado, si nosotros le mandamos alguna ayuda, pues nos pueden tomar presos o nos pueden causar algún daño o nos pueden afectar a nosotros, pero ellos estaban comprometidos con la labor que Pablo hacía. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es verdad, dice el texto, el versículo 7 del capítulo 1 de Filipenses. Ellos estaban comprometidos a seguir llevando el evangelio. O sea, ellos eran generosos con Pablo, generosos con la misión, lo acompañaron emocionalmente, lo acompañaron también físicamente a través de la vida de Epafrodito, pero también estuvieron siempre ahí defendiendo la buena noticia de salvación y el evangelio y la predicación del evangelio, aun cuando ellos también muy posiblemente estaban siendo perseguidos por causa de la fe cristiana. Y esto nos presenta a nosotros un reto muy grande, y es que nosotros debemos predicar el evangelio y seguir en los caminos del Señor a pesar de las circunstancias y de los momentos difíciles. Nosotros ahora como iglesia estamos pasando por un momento donde no tenemos una sede, pero a pesar de no tener una sede, debemos seguir siendo iglesia. Y muy posiblemente vamos a estar yendo a diferentes sitios porque no tenemos un lugar fijo, pero tenemos que tener una actitud comprometida frente a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha puesto no en otra iglesia, Dios nos ha puesto en la Confra Chía. Dios nos ha puesto en esta iglesia y debemos estar agradecidos y agradecer a Dios porque permanecemos constantes en lo que Dios tiene destinado y ha prometido y ha destinado para nosotros como iglesia como tal. Debemos agradecerle a Dios también por la Confra Chía porque nuestra iglesia se ha preocupado por predicar la palabra. Qué bueno que agradezcamos a Dios que tengamos tantas oportunidades de aprender diferentes cursos de la semana, devocionales, predicaciones, podcasts, reuniones de enseñanza. Qué bueno que podamos agradecerle a Dios porque nuestra iglesia se ha preocupado por seguir trabajando. Aun cuando somos personas imperfectas, la iglesia está perseverando a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. Debemos estar agradecidos. ¿Estás agradecido con tu iglesia, con la Confra? La oración de Pablo nos invita a que nosotros
le agradezcamos a Dios porque Dios nos ha puesto en un lugar, porque Dios ha permitido que nosotros estemos en una iglesia donde nos podemos colaborar y ayudar, donde podemos acompañarnos en los momentos difíciles, donde podemos compartir el amor de Dios y donde si alguna de estas características por las cuales Pablo no, Pablo agradecía y nosotros no cumplimos, pues que nosotros podamos empezar a trabajar, porque aunque somos imperfectos, Dios sigue obrando en nosotros y sigue perfeccionando esa obra en nosotros. Entonces, lo primero que hace Pablo entonces es agradecer por la iglesia, agradecer por todas estas cosas que Dios había hecho, por diferentes personas, agradecer porque la iglesia predicaba su palabra, porque había permanecido, porque aunque era imperfecta había estado y porque estaba predicando a pesar de las circunstancias. Pablo hace una oración para que esta iglesia marque la diferencia. Y eso lo podemos ver desde el versículo 8 en adelante, el versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Pablo, aunque daba gracias a Dios, sabía que esta iglesia tenía que mejorar en unas cosas. Y por eso ora de la siguiente forma: ora para que esta iglesia marque la diferencia. Entonces, lo primero que dice es que el amor de Dios abunde cada vez más y más en conocimiento y gracia. El término de amor usado acá es el amor ágape, que tiene que ver con ese amor divino, con lo que Dios prefiere, con lo que Dios espera, con lo que es un amor desinteresado. Es un amor que debe caracterizar a una iglesia que marque la diferencia, el amor de Dios. Y este amor debe ser un amor que sobreabunde más y más, que quiere decir que cada día que pase tiene que estar creciendo, que no es algo estático, que es algo que día a día crece, que no puede ser igual. O sea, mi amor no puede ser igual, o nuestro amor como iglesia no puede ser igual al amor de ayer. Tiene que ir creciendo día a día, día a día. Los términos usados para conocimiento y ciencia, porque dice que ese amor de Dios, o sea, esa preferencia de Dios que tiene, debe ser ¿para qué? Para el conocimiento y la ciencia. Los términos usados para conocimiento y ciencia desde el original tienen que ver con el conocimiento de las cosas éticas de Dios y divinas, lo que es perfecto, que incluye tanto los sentimientos como el intelecto. Entonces, conocer lo que Dios quiere, pero además sentirlo y vivirlo. Eso es lo que tiene que ver. Entonces él dice: amen con amor divino, amen con amor divino. Eso es lo que pido, que la iglesia ame con ese amor de las cosas que Dios quiere. Debemos orar, y la oración de Pablo es que debemos amar lo que Dios quiere. Debemos orar para que amemos su voluntad, para que amemos lo que Él quiere, tanto emocional como intelectualmente. Esa es la oración para una iglesia que marque la diferencia. Además, Pablo dice que oró para que la iglesia entendiera lo que es importante, lo que es importante. Versículo 10 dice lo siguiente: para que distingan lo que realmente es importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Lo que realmente es importante es lo que Dios quiere. O sea, eso viene concadenado a lo que estaba diciendo, y es que Dios quiere que nosotros amemos lo que Él quiere, ¿cierto? Y entonces ahí nosotros vamos realmente a entender lo que es importante, su voluntad, buscar el reino de Dios, buscar su justicia. Entonces ahí viene una pregunta para nosotros como iglesia: es ¿qué consideramos lo más importante para nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante para nuestras vidas? ¿Será que yo tenga dinero, que yo tenga una profesión, que esté estable, que tenga un buen trabajo? ¿Qué es lo más importante de nuestras vidas? Si nosotros entendemos que lo más importante y el conocimiento es que se haga lo que Dios quiere, entonces nosotros podemos decir que llevaremos una vida que le agrada al Señor.
Entender lo más importante, lo primordial, es vivir una vida sin tropiezos hasta que Cristo regrese. Cuando habla del término ustedes serán limpios y sin falta en el día en que Cristo vuelva, los términos usados con esto tienen que ver con transparencia, ser sinceros ante Dios, libres de hipocresías, engaños. Cuando yo leía primero este texto, yo creí que estaba diciendo que fuera una persona que no cometiera ningún pecado. Pero entendiendo que nosotros no hay ninguno que sea capaz de cumplir esta norma de que viva una vida completamente sin pecados, aun cuando nosotros ya somos cristianos, lo que el texto quiere decir es que ustedes tienen que ser sinceros delante del Señor. Cada uno de nosotros, la iglesia tiene que ser sincera delante del Señor y tiene que luchar para no dejarse llevar por el pecado. Es una lucha continua, es una lucha que no es solo de un día, sino que es día a día hasta cuando ¿qué? Hasta cuando Cristo vuelva o hasta cuando nosotros partamos a su presencia, porque puede ser que nosotros partamos antes de que Él regrese a su presencia. Ser limpios y sin falta tiene que ver con ser sinceros delante del Señor, reconocer nuestra capacidad y reconocer nuestra necesidad de Él. Y Hebreos dice que esto es algo que él llama madurez espiritual, que es ser capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo y así vivir y determinar qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Otra cosa por la cual oraba Pablo era que la iglesia diera fruto y que a través de estos frutos glorifiquen el nombre de Dios. Dice el verso 11, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Pablo oraba para que la iglesia, a través de sus acciones, a través de lo que ellos hicieran, el nombre de Dios fuera glorificado. Y es que la Biblia dice que por nuestros frutos conocerán quiénes somos nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que dar frutos. Y la Biblia habla en Gálatas, capítulo 5, verso 22, ¿cuáles son esos frutos? O ese fruto, porque el término utilizado es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas son las características y los actos que nosotros como iglesia tenemos que mostrar. Tenemos que mostrar a un mundo roto que necesita de Dios. Muchas personas creerán no por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio. Recuerdo a Félix Ortiz hablando para jóvenes, diciendo que nosotros debemos ganarnos el derecho de poder hablar a las personas a través de nuestras acciones. ¿Y cómo se hace eso? A través de una vida de testimonio. Que no es porque nosotros seamos buenos, sino es por el poder de Jesucristo. Ese poder, esa obra de Jesucristo que ha hecho en nosotros, tiene que evidenciarse en una vida que da testimonio de lo que Dios es, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, para alabar a Dios y honrar a Dios. Muchos glorificarán a Dios a través de nuestros actos, por lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas y dar el testimonio. Esta era la oración que Pablo hacía por su iglesia. Pablo oraba en agradecimiento por la iglesia que Dios le había permitido fundar y por la iglesia que ellos se convirtieron. Una iglesia conformada por diferentes clases de personas, preocupadas por predicar la palabra, que no eran perfectos, pero que permitían que Dios siguiera obrando en ellos, transformándolos, que estaban firmes y constantes a pesar de las adversidades y que tenían muchas cosas que mejorar. Y por eso oraba
para que Dios hiciera de ellos esa iglesia perfecta, esa iglesia que Dios quería, esa iglesia que era caracterizada por un amor hacia lo que Él quiere, que estaba caracterizada porque entendía que era lo más importante, que era lo primordial, que era hacer su voluntad, que era una iglesia que daba frutos para que su nombre sea glorificado. Esta es la oración que nosotros debemos tener por nuestra confraternidad, que cada uno de nosotros podamos dar gracias porque Dios nos puso en este lugar, pero también que nosotros sepamos que Dios debe colocar en nosotros ese amor profundo por lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos darle la prioridad a lo más importante, que es hacer su voluntad y seguir lo que Él quiere, y segundo, que nosotros demos esos frutos dignos de arrepentimiento a un mundo que necesita de Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que, que nosotros seamos esa iglesia que marque la diferencia en un mundo que necesita iglesias diferentes. Qué tristeza que cuando hablen a veces de iglesias cristianas no tengan un buen referente de una iglesia cristiana, sino que digan, esas iglesias son gente llena de odio, llena de rencores, de malas palabras, de abusos, de corrupción, que puedan ver en nosotros la iglesia que Dios quiere, una iglesia que marque la diferencia, una iglesia que dé ejemplo, que Dios nos ayude, que nosotros como confraternidad podamos ser esa iglesia que marque la diferencia en los alrededores, en nuestra sociedad. Y recordemos que la iglesia somos cada uno de los que hacemos parte de esta comunidad. Señor, te alabamos y te glorificamos. Sí, Señor. Te damos todo el honor, la gloria, la alabanza a ti. Te pedimos de manera especial que nos ayudes. Te queremos dar gracias por la confraternidad. Gracias por esas primeras personas que permitieron que esta iglesia, Señor, se fundara. Gracias por Hernán, por Mari, por todo ese grupo de personas y líderes que se comprometieron, Señor, a llevarle el mensaje, Señor, a todo este sector de Chía y sus alrededores. Gracias porque se ha predicado tu palabra, porque la iglesia se ha preocupado por capacitarse, se ha preocupado por aprender de ti y dar una palabra tuya. Tal vez nos falte muchísimo, Señor, sí, pero tú estás perfeccionando día a día a través de muchas circunstancias tu obra en nosotros. Cada día lo haces y te doy gracias por eso. Te doy gracias por las dificultades, te doy gracias por los sufrimientos, te doy gracias por las alegrías, por los triunfos, por las derrotas, Señor, que como iglesia hemos vivido, porque en eso tú estás perfeccionando tu obra. Y sé que lo harás y lo seguirás haciendo hasta que tú vengas, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias seguimos siendo iglesia. A pesar de que ahora no tenemos un sitio donde nos reunimos, Señor, seguimos siendo iglesia. Perseveramos a través de las circunstancias. Ahí estamos firmes. Gracias por la iglesia. Gracias por cada uno de los que hacen parte de nuestra iglesia. Por los niños, por los adultos, por los ancianos, por los jóvenes, por las mujeres, por los hombres. Gracias por cada uno, por sus diferencias. Gracias porque en medio de todo podemos ver tu amor. Gracias por la iglesia que tú nos has puesto en la compra, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que ese amor tuyo sobreabunde, ese amor hacia lo que tú quieres, ese amor hacia lo que tú quieres, Señor, que sobreabunde en nosotros. Que nosotros, a través de entender lo que tú quieres, podamos escoger lo que es correcto, lo que es bueno, y que podamos como iglesia dar los frutos que tú quieres que nos demos en una sociedad que necesita conocerte.
y solo lo van a hacer si nosotros mostramos los frutos tuyos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.